Estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro. Para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. El tema del día es presentado por Cementos Ultracel. Juntos construimos el futuro de Honduras. La filtración del informe de la misión de expertos de la ONU desubicó por completo al canciller Reina, quien visiblemente sorprendido por la divulgación de los incumplimientos del gobierno para instalar la Sisi, justificó que en realidad solo les hace falta cumplir con 4 compromisos. Esos 4 puntos, prácticamente todos ellos están incluidos en el proyecto de ley de la de la diputada Xiomara Hortensia, y esperaríamos que el Congreso lo avance. No han querido, se presentó en un primer debate y la verdad no han querido, y son los mismos. O sea, nosotros no tenemos la mayoría en el Congreso. Si no quieren avanzar, pues obviamente también no es parte del gobierno. Pero en total son 23 requisitos, 9 más indispensables que el resto. De esa cifra, apenas 3 pueden tacharse de la lista. La deuda aún es enorme, desde la derogación de la inmunidad parlamentaria, 2 artículos de la amnistía política, reformas al Código Penal y Procesal en lo concerniente al fuero especial para el juzgamiento de altos funcionarios. El canciller lamentó que se diera a conocer este documento con información que asegura es parcializada y busca dañar el proceso de negociación que lleva a cabo el gobierno, al tiempo de responsabilizar al Congreso por el retraso en las reformas pendientes de ejecución. Nos preocupa un poco que se filtre información de manera parcializada, porque o sea, por las mismas normas que tenemos no podemos publicarlo. La demás información, las Naciones Unidas solo abordó de que pudiéramos dar datos generales y los hemos hecho. Nosotros hemos pedido un mecanismo autónomo, independiente, imparcial. El informe establece que la reforma constitucional que se impulsó desde Casa Presidencial era innecesaria. También hace énfasis en la urgente creación de un circuito de jueces, la aprobación de la ley de colaboración eficaz y la reformulación de agencias del Ministerio Público. No caben más excusas, menos cuando se tuvieron 36 meses para avanzar de forma significativa en el proceso, asegura este abogado, para quien el contenido de este informe solo viene a desnudar la falta de voluntad política que siempre existió para allanarle el camino a un mecanismo anticorrupción. De 9 requisitos indispensables, 3 se han cumplido. Definitivamente que para haber alcanzado esos 3 quiere decir que fue 1 por año, porque han pasado 3 años y no se miran ni voluntad ni deseos también de parte del gobierno de la República en poder pues cumplir esos requisitos mínimos indispensables para garantizar que la Comisión Internacional pueda operar de manera efectiva en Honduras. Los consultados coinciden que ha llegado el momento de quitarle las máscaras a quienes buscan torpedear la instalación de la Sisi. Buenos días, le doy la bienvenida al Frente a Frente. Esta mañana recuerde usted que don Renato Álvarez goza de vacaciones. Queremos hacer en el programa una aproximación con criterios puntuales, colegiados, académicos, que nos garantice esta mañana por qué se mantiene todavía en expectativa la llegada de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras. La Sisi, que más que una promesa de campaña es la ambición que tenemos todos los hondureños, la aspiración que tenemos todos los hondureños de encontrar un mecanismo internacional, porque lo que tenemos localmente, las instituciones están totalmente polarizadas y politizadas. Entonces se recurre a un organismo internacional como Sisi para que venga y apoye a la investigación precisa de casos de corrupción en Honduras, para que apoyen la investigación al Ministerio Público, para que se determinen circuitos especiales de lucha contra la corrupción, que ya los hay en el país, pero hay que fortalecerlos. Pero más que eso, darle respuestas a los hondureños que hemos vivido en los últimos años, cómo se han despilfarrado los recursos públicos, que han ido a pocas manos y han empobrecido una inmensa mayoría en el territorio nacional. Es una revisión que vamos a hacer a este vaivén del tema Sisi, porque se plantea casi a diario en la agenda informativa del país. Lo que trascendió el fin de semana de la filtración de ese documento, donde se hablaba precisamente del incumplimiento que se ha tenido
por parte del Estado de Honduras al memorándum de entendimiento, que mire, ha tenido 4 prórrogas. Desde que se firmó el primer memorándum de entendimiento entre el gobierno de la presidenta Xiomara Castro y ONU, allá el 22 de diciembre del año 2022. 4. Ahora este memorándum de entendimiento tendrá una duración hasta junio del 2025, lo que indica que es o no es probable de que esta actual administración pueda cumplir con este anhelo de los hondureños. Por eso, mis invitados, a quien presento rápidamente hoy, vamos a debatir el tema. El diputado Yahvé Savillón, diputado del Partido Liberal. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Buenos días, Ramón Matute. Bueno, mis saludos a 2 distinguidos amigos, al cual le tengo mucha estima, al licenciado, al abogado Germán Espinal, a Alex Navas y a mi compañera y amiga de Cámara, Fátima Mena. Bien, rápidamente saludamos a la abogada Fátima Mena, diputada del PCH. ¿Cómo está usted? Muy buen día, Ramón. Un gusto estar con usted, con el pueblo hondureño y, por supuesto, con este distinguido panel, con personas muy queridas como la abogada Espinal, como Alex y, por supuesto, Yahvé, con quien llevamos ya casi una década desde el Frente Parlamentario de Apoyo a la CICI ahora, pero realmente un espacio luchando con hombres y mujeres que queremos que venga un mecanismo internacional. Gracias por la invitación. Perfecto. Y ambos del colectivo de lucha contra la corrupción, ¿verdad? Sí, correcto. De hecho, hoy le traje una libreta, mire, Ramón, del Frente Parlamentario, de que estamos haciendo incidencia para que venga no solamente la CICI, sino que se aprueben leyes como la Ley de Colaboración Eficaz. Que vamos a hablar de todas esas cosas. Por supuesto. Saludo también al abogado Alex Navas, ex miembro de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, MAXI, pero que es un hombre con criterios muy, pero muy independientes y que lo tenemos en el programa. ¿Cómo está, abogado? Muchas gracias, Ramón, por invitarme a este gustado programa con el doctor Espinal y con 2 directos amigos que estuvieron muy de cerca en la lucha con la MAXI, que fueron pieza fundamental para que la MAXI llegara a esos casos de corrupción tan importantes como Fátima y el doctor Yahvé, así que estamos listos aquí para analizar todo este proceso de la instalación de la CICI. Bueno, y por supuesto saludar a mi buen amigo, al doctor Germán Espinal, ex embajador de Honduras y también actualmente asesor de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿verdad, doctor? Sí, doctor. Es un gusto tenerlo. ¿Cómo Igual. está usted? Buenos días. No, gracias. Igual compartir con el doctor Savillón, Yahvé, Fátima, por supuesto, abogada Mena, y con nuestro compañero de casi de trabajo, ¿verdad? Alex Nava, y por supuesto en su programa, Moncho, con aprecio, ¿verdad? Gracias, doctor. Muy amable. Luz Madrid nos da la introducción del tema hoy y nos presenta el tema para que usted también, amigo televidente, pueda dar sus criterios. Luz, buenos días. Buenos días a nuestros invitados televidentes en casa. Compartimos el tema del día. ¿Cómo va el proceso de la CICI? ¿Se están logrando avances concretos o aún hay obstáculos? Ese es el tema de hoy. Puede compartir su opinión al 9773-6065 y por supuesto estará este post en nuestra cuenta en X, donde también puede opinar y nos encuentra fácilmente en todas las redes sociales como Frente a Frente HN. Le repito el tema. ¿Cómo va el proceso de la CICI? ¿Se están logrando avances concretos o aún hay obstáculos? Frente a Frente presentó el tema del día. Bien, el Centro de Democracia, CESPAD, ha redactado un documento importante en las últimas horas que da a entender los motivos por lo cual se ha atrasado la instalación de la CICI en Honduras. Pero más que leer todo el documento, yo quiero enfocarme en 2 aspectos, porque enfoca la noticia o enfoca la situación de CICI en 2 fases. Por ejemplo, dice CESPAD, en la fase número 1, se enfoca en que el gobierno de Castro, de la presidenta Xiomara Castro, asiente los cimientos necesarios para el establecimiento de un mecanismo internacional independiente, autónomo e imparcial, demostrando el compromiso y voluntad política de las autoridades con el fortalecimiento de un sistema de justicia independiente, es decir, la creación de las condiciones necesarias para un posterior funcionamiento. En este punto es importante destacar que la fase 1 implica por lo menos la implementación de 2 acciones complementarias, dice CESPAD. A, la aceptación por el gobierno de Honduras de una misión de expertos de ONU para diagnosticar las capacidades nacionales y su institucionalidad, brindar asistencia técnica y apoyar el proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia, voluntad de la institucionalidad hondureña, especialmente en el Congreso Nacional,
por abrogar, derogar, reformar y aprobar nuevas leyes en el combate de la corrupción y de la impunidad. En el memorándum de entendimiento sugiere además que en esta etapa del periodo las partes estarán sujetas a negociaciones, discusiones y valoraciones. Esta primera fase podríamos decir que ya ha avanzado, ¿sí? CESPAL tiene otro enfoque, otro elemento lo estamos buscando acá, que es el número 2. El número 2 dice, el memorándum también cita textualmente que durante la fase segunda se procederá a concluir los acuerdos necesarios, incluyendo el de carácter financiero, para que el mecanismo pueda operar los protocolos de trabajo y la selección de casos de redes de corrupción público-privado de alto impacto. El gobierno reconoce que la implementación de las conclusiones del equipo de expertos que será enviado durante la fase 1 constituirá un requisito para que las Naciones Unidas prosigan con su involucramiento, y también señala lo incapaz que ha habido o que ha sido el Congreso Nacional, de hacer reformas que se requieren para este fin. Quiero comenzar con la diputada Fátima Mena, por favor, para que nos diga en qué punto, dónde se encuentra en estos momentos esta negociación de instalación de CICI. Muchísimas gracias, Ramón. Bueno, yo creo que primero hay que partir que el único que tiene la atribución o la facultad por mandato constitucional para darle vida jurídica a la CICI es el Ejecutivo. Esa tranca es imposible saltársela. Si la presidenta Xiomara Castro no asume la responsabilidad de firmar un convenio, podrá delegar a alguien que firme, pero tiene que ser una decisión del Ejecutivo, porque es lo único que le va a dar vida jurídica a la CICI. El Congreso no puede hacer una ley. Ese artículo 4, por ejemplo, del decreto 04-2022, eso era un acto más político que realmente jurídico, que iba a tener impacto. La intención en ese momento nosotros la entendíamos como decir, bueno, le vamos a acelerar el proceso al mecanismo, vamos a demostrar que desde el Congreso hay un ambiente habilitante, pero eso fue en febrero o enero del 2022. Y básicamente han pasado casi 3 años y hemos sentido un estancamiento de la agenda anticorrupción en el Congreso Nacional, pero lo más grave es que quien tiene la potestad, la atribución y la facultad constitucional para darle la vida jurídica al mecanismo es el Ejecutivo. Otra cosa que yo creo que hay que tener claro, que Naciones Unidas y el gobierno de Honduras no están al mismo nivel. La casa es de los y las hondureñas y la titular de la casa es la presidenta Xiomara Castro. Naciones Unidas no va a irrumpir a nuestra casa y decir, aquí vengo porque dice el pueblo hondureño que quiere que venga una CICI, o aquí vengo porque hay un sector que dice que quiera. No, para bien o para mal, pero así es la Constitución, Naciones Unidas va a entrar a Honduras en la medida que la titular de la llave le permita a Naciones Unidas ingresar a nuestro territorio para poder realizar la instalación de un mecanismo independiente, autónomo e imparcial. Si no está esa llave que le abre el Ejecutivo, Naciones Unidas no va a irrumpir. Entonces, yo aquí miro como que he escuchado que hablan como, es que esto es un matrimonio. Para mí en realidad eso no es un matrimonio. Porque en esta relación, para poder entrar, tiene que haber una voluntad manifiesta por parte del gobierno de querer permitir a Naciones Unidas a que entre. Lo que el gobierno sí tiene que hacer es más bien dar señales de certeza. Es decir, si usted invita a una persona a su casa, pero usted no le abre el portón, ¿qué está diciendo? Bueno, realmente esos no quieren que entren. O usted lo invita a su casa, pero hay un gran relajo y usted no tiene ni dónde sentarlos, ni entonces ¿dónde van a compartir? Probablemente se van a ir rápidamente. Entonces,
hay que preparar, el gobierno, el Ejecutivo debe de preparar para que venga el mecanismo y demostrar señales, que es justamente lo que nosotros podemos ir desmenuzando un poco del memorándum de entendimiento. Yo creo, Ramón, que a estas alturas, a 3 años de este gobierno, creo que hay una muy cuestionada voluntad política de este gobierno. Nosotros incluso desde el PSH en su momento, nosotros venimos básicamente trabajando desde hace más de una década con diferentes espacios, el Frente Parlamentario de apoyo a la Maxi en su momento, anticorrupción, ahora la Sisi, y nosotros sabemos lo que quiere, lo que es un mecanismo internacional. Un mecanismo internacional con Naciones Unidas, que yo creo que ese es el otro componente. Correcto. Que no pueden desconocer que cuando se comprometieron en el 2021 a incluir este gobierno en la agenda del Bicentenario, la promesa de traer una CICI al país recogiendo una demanda ciudadana, porque esto no fue un invento de un partido político, o sea, no fue un invento de Libre, no fue un invento de nadie, esto era una demanda ciudadana que surge desde el 2015, a donde ya sabíamos que un mecanismo internacional tenía que tener características de independencia, autonomía e imparcialidad. Entonces, que a estas alturas el gobierno quiera limitar la independencia, la autonomía y la imparcialidad, alegando temas de soberanía, de patriotismo, a mí me parece absurdo, porque entonces no se hubieran comprometido en el año 2021, cuando salieron a pedir los votos de los y las hondureñas, en traer un mecanismo que iba a venir limitado, porque eso es engañar al pueblo hondureño, eso es darle a tol con el dedo, es decir, en un contexto electoral, les prometo que vamos a traer una CICI, porque sabíamos que y con Naciones Unidas, porque así dice la agenda del Bicentenario, que se refiere justamente a que va a ser con Naciones Unidas, y que ahora quieran limitar la independencia, la autonomía y la imparcialidad, me parece sumamente delicado. Aspectos que menciona Fátima Mena y que me reacciona rápidamente el doctor Espinal. Ha sido bien enfática, doctor, cuando dice que el Ejecutivo no quiere prestar la llave para abrir las puertas para que sí entre al país, número 1. Y número 2, dice Fátima Mena, es preocupante que quieran, como decimos los hondureños popularmente, maniatar, amarrar, traer amarrada a la CICI con condiciones que realmente no están favorables para hacer una investigación. No, a mí me llena de optimismo escuchar la presentación que ha hecho la abogada Fátima Mena. ¿Por qué? Porque realmente lo veo como que ya es facilito y este tratado que se tendrá que firmar en su momento, al llegar al Congreso no tendrá ningún obstáculo, es lo que percibo, pero creo que la realidad parlamentaria es totalmente diferente, porque efectivamente el liderazgo político del actual gobierno ha hecho los pasos necesarios para que a este momento estaríamos ya a la víspera de la instalación de la CICI, que sería la figura más próxima al examinar los fracasos de los mecanismos especiales de esta naturaleza, sobre todo en América Central, como fue el caso de lo de Guatemala, y que en las movilizaciones, en las demandas de la última campaña política se promovió entonces como oferta electoral una idea de una comisión de alto nivel. Pero creo, y no estoy convencido, ¿no?, como ciudadano y como observador, que hay un problema interno con el Parlamento hondureño, donde así como se deshizo la MASI, está el obstáculo para que la misma se instale. Y se ha hecho todo lo necesario, de hacer la solicitud. El secretario general de las Naciones Unidas nombró al subsecretario para que hiciera cargo de todo el procedimiento hasta el momento en que estamos hoy en día. Luego de esta solicitud, lograr el mandato al más alto nivel de una de las Asambleas Generales de Naciones Unidas, es decir, esta petición tenía que tener el respaldo de la Asamblea
General de las Naciones Unidas. Se hizo ese mandato, no es fácil llegar a una asamblea y tener el consenso del planeta que es miembro de los estados que son miembros de Naciones Unidas para darle ese respaldo a la solicitud que presentara en su momento la presidenta Xiomara Castro con su comisión y su equipo. Luego, después de esto, crear una comisión especial ya de parte de Naciones Unidas para poder allanar el camino que le permita decir es posible hacer una CICI en Honduras. Esa comisión se creó y de ahí vendría entonces toda la derivación de tipo burocrático, las reglas del juego que le permiten al Estado hondureño ir y a las mismas Naciones Unidas ir midiendo los pasos hasta donde vaya. ¿Qué es lo que estoy diciendo yo? Que este tratado, este convenio de creación de este organismo no es una voluntad solo del gobierno de Honduras, sino que tiene que ver también con el aparato, la maquinaria burocrática de Naciones Unidas, que no es fácil. Luego ahí en Naciones Unidas se establece, después de la comisión, un diagnóstico que es natural, que ya se produzca ese diagnóstico, dice algunas condiciones que deben, o varias condiciones que deben de crearse de parte de Honduras para instalar la CICI. Y a partir de eso comienza ya el debate interno, qué características debe de tener, porque sí, el objetivo, abogada Fátima, es que sea autónomo, que sea independiente y que tenga la capacidad de hacerlo. En eso yo creo que tal vez en el debate pues, de los medios de comunicación hay opiniones diferentes, pero tanto usted, abogada Navas, el doctor Yavet, sabemos que el operador de justicia nuestro históricamente no tiene capacidad de enfrentar la corrupción ni de combatirla. En eso estamos, como dicen, meridianamente de acuerdo. Puede ser que mediáticamente alguien diga hay que probar los nuevos del Estado de Derecho para alegar cierta soberanía, pero creo que la situación de la corrupción en Honduras, como uno de los mayores obstáculos para el desarrollo y la gobernabilidad democrática, no se vence por los operadores de justicia hondureña. Tiene que vencerse con un apoyo externo de esta categoría y que hay que llevarla al Congreso Nacional, no puede pasar. En el debate está si es posible, porque si usted me lo dice así, yo lo veo facilito. Yo mañana saldría y le diría, mire, presidente, firme eso y que se instale. Pero ¿por qué no se aprueba? Recuérdese que el Parlamento es el que va a darle vida a esta ley que aprueba y es la que le va a dar el apoyo para que permanezcan actuando con las condiciones que usted ha señalado para que pueda actuar en la lucha contra la corrupción. Por ahí entonces yo diría que vendrían los otros temas que la comisión ha estado llevando. Hay un debate permanente, se ha modificado la misma. Primero estuvo integrado por el abogado Edmundo Orellana, un hombre totalmente comprometido con el tema de anticorrupción, la abogada Rixi Moncada, y en este tema siempre ha estado la figura del canciller, que es el que lleva la agenda para ir marcando el ritmo de la negociación. Luego esa negociación tiene sus avances rápidos, pero también a veces se detiene, no solo por culpa del gobierno, que puede ser que hayan también sus limitaciones. No voy a salvar la burocracia hondureña, la conocemos, pero también el aparato, la maquinaria de Naciones Unidas tiene sus obstáculos para que esto se produzca. Por ejemplo, cuando se identificó y había un reclamo de la lentitud de la negociación, el canciller planteó que había que desclasificar la documentación para que los ciudadanos, los estados, los actores involucrados tuvieran claridad de cuál era el ritmo y la velocidad con que se iba negociando. Bueno, ahí rápidamente la normativa de Naciones Unidas indicó a los negociadores que era necesario mantener la discrecionalidad de la documentación que se estaba examinando. Y en algunos casos hay documentos que se pueden compartir a ciertos niveles. En el Congreso Nacional, por ejemplo, hay un nivel que se puede compartir, pero no hacer de la publicación de los documentos una filtración, pero que al final tiene su efecto positivo. Para mí, al final tiene un efecto positivo porque nos presiona y abre este debate, pero la situación no sería tan triunfalista porque sí hay
un obstáculo dentro del Congreso Nacional para que ésta sea aprobada en el mismo, y no es solo la voluntad política del Ejecutivo. Sí. En el análisis uno ve, y lo que los expertos señalan es que para este periodo de gobierno, para la presidenta Xiomara Castro, la CICI es un escudo de combate, es un escudo de protección para su gobernabilidad democrática, es decir, para su periodo. Es decir, porque la dimensión, el tamaño, el poder de la corrupción supera la capacidad del Estado de Honduras y de los demás estados centroamericanos. Por eso entonces es necesario que abordemos en el debate este tema de lo que hay que requerimientos ya en el Congreso para poder decir que el Congreso se habilita para aprobar el convenio, que tiene que pasar por ahí. Ya voy a escuchar al abogado Alex Navas, porque él tiene un planteamiento bien claro referente a la posición que se debe asumir en el hemiciclo legislativo. Solo déjeme que me dé su criterio el doctor Yaved Savillón, porque en esta primera parte del programa encontramos, no sé si usted ya lo identificó, amigo televidente, pero hay dos polos, ¿sí? La oposición dice que el Ejecutivo no quiere abrir la llave para que entre Sisi, pero el doctor Espinal nos está diciendo acá que la alta burocracia que hay en la ONU no permite avanzar en este tema. Bueno, Ramón, creo yo que el pecado de origen está en la conformación de una comisión por parte del Ejecutivo donde los involucrados son juez y parte. Sí. Desde ahí no se mira ético poner a una que está compitiendo, una candidata presidencial, junto con su equipo, en este caso Enrique, que lo conozco muy bien, que también va a ser designado presidencial. Cuando usted tiene una intención genuina de formar que un mecanismo pues empiece a funcionar en el país, forma comisiones. Y una de las comisiones, vaya, yo propondría a Alex, que conoce muy bien todas las reformas que podemos hacer en materia penal, a don Germán en otra comisión, y por qué no integrar a miembros de CESPAD, por decirle a alguien de la sociedad civil, integrar miembros también del Congreso Nacional, integrar miembros de la Fiscalía, integrar miembros de Corte Suprema de Justicia, hacer comisiones, porque aquí es un montón de reformas. Entonces, ¿por qué solo delegar en 3, 4 personas algo tan importante que está pidiendo el pueblo? Desde ahí se mira la intencionalidad de que este proceso no camina a la velocidad que el pueblo quiere, sino que de un grupito reducido de personas que está ostentando el poder. ¿Qué es lo que pasa? Y que nos ha trabado todo este tiempo. La misión fue bien clara y dijo, hay 2 fases, para que la población nos entienda. La fase de requisitos mínimos para que una misión de envergadura venga. Y de 9 requisitos mínimos, solo se han cumplido 3. Y esos 3 que se han cumplido es porque nuestra comisión, que somos con Fátima, que la presidía Fátima y ahora su servidor, trabajó arduamente. Ahí está Fátima, que no me deja de mentir, arduamente hasta altas horas de la noche, en derogar esos únicos 3 con los que sacan ahora pecho el Congreso, con los que sacan pecho el gobierno. Esta comisión, que están estos 2 servidores, fueron los que trabajaron incansablemente para que esos únicos 3 puntos, que la misión está diciendo solo de 3 de 9, o sea, faltan 6, no solo 4, como dice aquí. Sí, ya lo vamos a ver qué es lo que falta. Faltan 6. ¿Y qué ha pasado? Nosotros también, nuestra comisión dictaminó que revisáramos la inmunidad parlamentaria. Nosotros no tenemos problema. La dictaminamos, la metamos en secretaría. ¿Y dónde está? Agarrando polvo en una gaveta. O sea, no se ha discutido. Esa es la primera fase. Por eso yo digo que la CICI, al menos en este gobierno, no va a venir. Por una simple y sencilla razón. Si de 9 requisitos mínimos hay que solo 3 se han cumplido y hay 6 pendientes, y también hay que decir lo siguiente. Hay muchos diputados actuales que están ahí que despacharon a la Maxi y que no les luce decir que ahora quieren la CICI. Todo el mundo mire en las redes sociales
o investiguen en internet quiénes fueron los que despacharon la masa y ahora pumpuneándose el pecho diciendo que quieren la Sisi. O sea, hay un discurso doble moral. Y la segunda fase, que deberíamos de estar avanzando ya, el gobierno tuvo que haber creado comisiones jurídicas integradas también por miembros del Congreso Nacional. En la segunda fase tendríamos que estar avanzando ya también. Claro. Que hay 17 puntos en la segunda fase y ni uno tan solo se ha cumplido. Y para ponerle uno que es facilito de cumplirlo, porque sí hay los votos. Y ahí es donde el pueblo hondureño quiere saber con nombre y apellido cuáles son los diputados que solo son discursos o cuáles son los diputados que realmente sí quieren que venga la Sisi. La ley del colaborador eficaz ya se dictaminó favorablemente, ya se metió, se empezó a discutir primero, segundo, estamos en tercer debate y se paró, aduciendo a que no hay los votos. Claro que sí tenemos los votos. El pueblo hondureño quiere saber quiénes son los que van a votar a favor o en contra. Y ahorita es una oportunidad de oro porque viene el proceso interno y es una medida de presión para esos diputados para ver si realmente quieren un mecanismo independiente, autónomo. Entonces son situaciones que, por más que digan que es culpa de las Naciones Unidas, que de la burocracia del gobierno, no ha habido una intencionalidad por todos esos puntos que les acabo de mencionar. Posteriormente vamos a ir desarrollando cuáles son los otros puntos en los cuales nosotros basamos nuestra tesis, en la cual la Sisi no va a venir en este gobierno. Mire, me tengo que ir a la pausa para que venga su reacción inmediatamente. Problema, Ramón. Abogado Alex Navas. Vamos a la pausa y ya regresamos en el Frente a Frente. El tráfico es presentado por Carrión. Todos quieren algo diferente esta Navidad, pero en Carrión encuentras todo: juguetes, perfumes y mucho más. Buenos días queridos televidentes que se informan con nosotros. Información del tráfico a esta hora de la mañana, ubicados exactamente en el Boulevard San Juan Bosco. Informamos de un tráfico fluido en el carril que se dirige hacia el centro de la capital. Mientras tanto, por el otro carril que se dirige hacia el Boulevard Centroamérica y zonas aledañas como Miraflores y Colonia Kennedy, un tráfico poco fluido. Así que si usted, querido televidente, que hace uso de esas rutas, tómelo en consideración. Repetimos nuevamente, el carril que se dirige hacia zonas como Miraflores, desde el Boulevard San Juan Bosco, un tráfico poco fluido. Por el otro lado, el carril que se dirige hacia el centro de la capital, un tráfico bastante fluido. Querido televidente, tómelo en consideración. Eso fue el tráfico por Frente a Frente. Pase usted un buen día. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Banco de Occidente. El 7 de la suerte te sigue hasta diciembre y gana semanalmente 7 gratis con Credi Oportunidad. Gracias por enviar sus comentarios a través de WhatsApp. Mi pregunta es si sigue siendo: ¿cómo legislaron ilegalidad tras ilegalidad y no lo pueden hacer con la Sisi? Esto se llama hipocresía y falsedad, opina el televidente. En esta bella Honduras nos encontramos al borde del abismo y como típicos hondureños decimos: no te preocupes que hay espacio todavía. Y la corrupción sigue galopando a sus anchas, soñando con la Sisi. La Sisi no vendrá, Libre quiere una Sisi a la medida del familión y sus achichincles, una Sisi que juzgue a otros menos a ellos, tal como el fiscal general. Opina más audiencia: no queremos una Sisi amañada, queremos una Sisi en libertad de investigar y revelar la alta corrupción que va en aumento en nuestro país. Ningún partido político le conviene que venga la Sisi, Partido Libre, Nacional y Liberal. Los tres están llenos de corruptos, opina los televidentes a través de WhatsApp. Continúe enviando sus comentarios. Recuerde que también puede hacerlo a través de X, Frente a Frente HN. Redes sociales fue presentado por
La Curazao. Somos parte de tus historias. Esta Navidad, llévate tu regalo al crédito con 6 meses de financiamiento gratis con Credi Oportunidad. Bueno, compartíamos un dato acá con el abogado Alex Navas. Según el Foro Social de Deuda Externa, 75.000 millones de lempiras anuales se pierden en corrupción en Honduras. Dios mío, ¿para dónde se irán estos recursos? ¿Quiénes se aprovechan de estos fondos? Imagínense con 75.000 millones de lempiras en corrupción. Y creo que aquí incluye, no sé si solamente fondos públicos, creo que también hay fondos, estos recursos. ¿Cómo los identifica FOSDE? Le voy a dar un dato. El Seguro Social, cuando hicimos el dictamen Maxi sobre el Seguro Social, sí, los miembros que estaban en la Comisión de Intervención del Seguro Social en ese momento nos dijeron, miren, Mario Zelaya y todos ellos sí hicieron actos de corrupción, pero la mayor parte de los fondos se fueron a empresas privadas que estaban drenando fondos públicos, que trajeron máquinas de 100 millones de dólares que no le sirven a los hondureños, 100 millones de dólares, Ramón, sobre ese tema, y que todavía no se ha llegado al fondo del asunto ni a los autores intelectuales de esos casos de corrupción de alto impacto. Entonces, la corrupción no solamente está en el sector público, sino también en sectores ONGs, o no se han utilizado ONGs aquí para drenar fondos públicos, o empresas privadas que ayudan mediante sus mecanismos privados a encubrir la corrupción de estas. Es decir, una corrupción compartida, pública-privada. Endémica, totalmente. ¿Y identificaron ustedes estos recursos drenados? ¿Para dónde? ¿Cuál era el destino que tenían? Definitivamente, pero ¿qué es lo que pasa? Mire, nosotros tenemos una buena unidad de inteligencia financiera, se sabe dónde está el dinero, pero muchos de ellos, con acuerpamiento político o actores intelectuales de estos mecanismos de corrupción, nunca fueron tocados, digamos, los que compraron boletos para ir a un concierto o para ir a viajar allá a Chile, pero realmente los actores intelectuales donde fueron las campañas políticas no se tocaron en este país, y hacia ahí hay que llegar con la CICI. Coincidimos con, yo creo que ya me toca a mí, ¿verdad, Ramón? Por favor, es que le estoy haciendo algunas preguntitas antes de que me dé su opinión. Entonces, permítame, ¿ha sido incapaz el Ministerio Público? Pero lo que pasa es que no se le han dado las herramientas. No, pero ha sido incapaz. Y ha sido incapaz, claro que sí. Entonces, ¿por qué es necesaria la CICI? Coincidimos con todos nuestros amigos aquí. Es necesaria porque la Maxi dejó un listón bastante alto. 14 líneas de investigación sumamente importantes que son la punta del iceberg, Ramón, nada más, la punta del iceberg. Pandora, narcopolítica, Arca Abierta, solo son unas líneas de investigación de toda la monstruosidad de la corrupción en el país. Si seguimos escarbando, si seguimos profundizando, nos vamos a encontrar entonces con casos terribles de corrupción. Coincido con el diputado Yabek cuando dice, mire, hay unos, por ejemplo, que dicen que la CICI es una promesa de campaña y que no la han cumplido. Pero no viene Naciones Unidas, como dice la diputada Fátima Mena, que le abrimos la puerta, pero ellos no quieren entrar. ¿Sabe por qué? Porque ese pacto de impunidad, ese blindaje de la corrupción todavía está ahí. ¿Quiénes aprobaron el Código Penal y salieron como filas para salir de las cárceles? ¿Quiénes reformaron la ley de lavado de activos? ¿Quiénes se opusieron? Aquí hay 2 diputados. ¿Quiénes se opusieron a la votación de la derogación que ellos hicieron el trabajo del 116-2019, donde le violentaban las capacidades del Ministerio Público? Ahí está la respuesta, la bancada del Partido Nacional. Y esto no es un tema ideológico, sino que a ellos no les conviene tampoco que venga un mecanismo porque sabe que les va a llegar. Miren, la inmunidad parlamentaria, y lo saben los 2 diputados que están aquí. ¿Por qué se hizo la inmunidad parlamentaria? El caso Maxi, Red de Diputados, y el caso Maxi, Fe de Ratas, donde cambiaron, modificaron, distorsionaron lo que se discutía el soberano Congreso Nacional y lo cambiaron en las comisiones de estilo, lo cambiaron para publicarlo en la Gaceta, y por eso se hizo la inmunidad, para que ellos no los pudieran tocar, porque nosotros fuimos contra 5 diputados que ahora están reelectos ahí, que están ahí. Entonces, creería yo, hay circunstancias... ¿Quiénes son? Ahí están unos miembros de la... Diga los nombres, hombre, si usted se caracteriza por... El jefe de campaña del partido, el jefe de la bancada del Partido Nacional, es uno de los que fue procesado por el caso Fe de Ratas, ¿no? Que él era secretario del Congreso Nacional.
se aprobó algo en el Congreso y luego cuando salió en la Gaceta salió otra cosa totalmente distinta y la Maxi propuso el caso. ¿Y los otros 4 de este caso de la fe de ratas? Ahí están también en el Congreso Nacional, que eran juntas directivas antes, ¿no? Sí, siga, por favor. Lo que le quiero decir yo en este caso es que Naciones Unidas también, y coincido con el doctor, debido a que ellos ralentizan el proceso por lo que pasó en CICIG en Guatemala. Sacaron a su jefe de misión, 4 fiscales anticorrupción están exiliados en Estados Unidos. Así los matan. Exactamente, entonces Naciones Unidas quiere todos los respaldos para que esto pueda darse y está en la pelota del Congreso Nacional que se pueda derogar y aprobar ciertas leyes. La ley de colaboración eficaz, que 2 veces nosotros en la Maxi, con apoyo del Frente Parlamentario, lo pusimos en la mesa de discusión, el Código Penal, que el Código Penal no es de un día para otro, que lo van a discutir y que necesita opinión de la Corte Suprema de Justicia para poderlo aprobar, no vinculante, pero sí es necesario, y otras leyes que están ahí, que fueron aprobadas por el Congreso Nacional anterior, que se promovieron amparos, Ramón, amparos, para no ser investigados ciertos personajes del país. Y otra cosa muy importante, se aprobaron leyes que en el juicio, por ejemplo, Red de Diputados, no se hizo la sentencia mientras no se aprobara una ley que mandaba las diligencias al Tribunal Superior de Cuentas. Grave en el país, grave que el Congreso Nacional lo haga. Entonces queremos decir que la presidenta no ha hecho esto, que la presidenta no ha hecho lo otro, que el Ejecutivo tiene su responsabilidad y la tiene que asumir, pero la mayor responsabilidad en este caso, y vemos los 9 procesos ahí, son en el Congreso Nacional. Yo se lo he dicho a usted personalmente, hagan una votación pública, miremos quiénes están a favor y quiénes están en contra de la corrupción y ahí nos daremos cuenta quiénes son realmente los que han aprobado estos pactos de impunidad y que no quieren realmente que venga la CICI. Y esa propuesta suya me gusta, fíjese. Yo creo que le gusta a todos los hondureños. Sí, es más, los 2 diputados dijeron así. Y nosotros se lo hemos dicho al presidente del Congreso. Nosotros le dijimos desde al cierre de la segunda legislatura, le decíamos, tiren, porque hay una prohibición que no se puede discutir el mismo proyecto en la misma legislatura. Pero si ellos lo tiran, por ejemplo, ahorita, la ley de colaboración eficaz, pues vamos a ver realmente si los tenemos y si cualquier cosa se vuelve a presentar, se puede hacer una incidencia, pero eso de estar guardando esos proyectos sin que el pueblo hondureño tenga la oportunidad de decir, no, miren, Fátima Mena votó a favor, fulano de tal se opuso y que vaya el voto de castigo a todos aquellos diputados que estén en contra de la agenda anticorrupción, porque si hay un elemento, un tema que une al pueblo hondureño, hemos visto, ha sido la lucha contra la impunidad y la corrupción. Y mire Ramón, una cosa importante, aquí hay empresarios que han llamado a diputados que le digan, no hay que aprobar estos procesos de ley. El COEP antes con la Maxi era, todos los días nos reuníamos ahí, pero ahora yo no he visto al COEP con una posición clara en favor de este proceso, que se desmonte todo este proceso de corrupción, apoyar el proceso que está dando. Yo he visto que el Ejecutivo ha dado muestras de voluntad política, pero falta el famoso equilibrio de poderes. El artículo 4 de la Constitución nos dice, el Congreso Nacional tiene su propia agenda y tienen que agendar todos estos procesos para que sepamos exactamente quiénes pueden estar a favor de la corrupción y quienes están a favor de seguirse blindando a favor de eso. Entonces, para usted, la pelota está en la cancha del Congreso. La pelota está en la cancha del Congreso, exactamente, y de otros factores. Por ejemplo, yo lo decíamos en el entretiempo, Estados Unidos financió la Maxi, casi $40 millones al año. No fueron ni los europeos ni otros países, fueron Estados Unidos. Ahora, ¿quién va a financiar ahora la CICI, no? Porque en CICIG en Guatemala lo financió el Reino de Suecia. Entonces, ahora, ¿tendremos el apoyo de Estados Unidos para esto? Porque un funcionario, y se lo decía usted, un funcionario que venga acá cuesta $15,000 mensuales. $15,000 mensuales más seguridad, más gastos de representación. Y entonces necesitamos un equipo. En los mejores tiempos de la Maxi, Ramón, y lo saben los diputados que están aquí, tuvimos 60 empleados, de los cuales 40 eran técnicos, forenses, fiscales, jueces internacionales, y no teníamos todo el equipo. Se hizo 14 casos, claro, pero para montar una misión de ese calado, como si sigue en Guatemala, se necesitan muchos recursos, bastantes recursos, y hay que ver si Estados Unidos
u otros gobiernos como la Unión Europea están dispuestos a financiar estos mecanismos. Carlitos, ayúdame con lo que publica tu nota, por favor. Con lo que ha dicho en las últimas horas el secretario privado de la presidenta, don Héctor Zelaya. Porque dice don Alex Navas que la pelota está en el Congreso Nacional. Pero mire lo que dice el hijo de la presidenta de la República. En la cancha de la ONU, ¿está a acompañar o no a la Sisi? Como lo ha dicho también don Germán Espinal, que la alta burocracia en ONU no permite avanzar eso. Deme el texto, por favor, Carlitos. Pero no es un cuestionamiento a la ONU como ONU. Yo sé. Sino más bien por la característica de la burocracia. Mire, permítame, está en la cancha de Naciones Unidas, dice don Héctor Zelaya, decidir si quiere acompañar o no, pero también el pueblo hondureño y sus instituciones no pueden quedarse de brazos cruzados. Deben dar pasos importantes para combatir la corrupción, dijo Zelaya en declaraciones a medios nacionales. El funcionario, que es hijo de la presidenta Xiomara Castro, se refirió de esta manera a un informe divulgado el pasado fin de semana por medio de la prensa locales que aborda el incumplimiento de reformas recomendadas por la ONU para apoyar la instauración de un mecanismo anticorrupción. Dicho informe proviene de una misión de las Naciones Unidas que estuvo en el país, aunque se desconoce quién filtró la información. Bueno, pero estuvo pero aquí, engavetado. Sí, pero aquí es lo que yo quiero resaltar es que veo yo que es una posición del gobierno decir que no viene Sisi porque hay alta burocracia en la ONU. Eso no lo cree. No, pero yo no lo nosotros, he señalado que hay yo le pasos compartí que hay a que usted dar, un documento. Ya le voy a dar. Es que usted lo dio a entender así, doctor, en su primera intervención. Porque es una maquinaria burocrática. Correcto, así lo calificó usted, como una maquinaria burocrática en la ONU. No, ya le doy la palabra a usted, doctor. Mire, yo creo que aquí uno de los errores que yo estoy convencida que dentro del gobierno, por ejemplo, yo conozco a Alex, yo sé que era una persona que nos servía a nosotros como referencia para poder entender la agenda anticorrupción, para poder entender de qué forma nosotros podíamos apoyar el buen funcionamiento de la Maxi en su momento, en temas de reformas, especialmente toda la parte técnica, jurídica. Alex realmente fue un gran apoyo para nosotros, no solamente como frente, sino incluso en el espacio del observatorio, a donde pues converge toda la sociedad civil y el activismo anticorrupción que apoya este tipo de mecanismos. Yo siempre le doy comisionado Espinal porque fue de los primeros que vino a la unidad de política limpia. Sí, claro. Fue de los creadores. Para mí, honestamente, era mi asesor. Fue algo a que le apostamos y creímos. Entonces, yo le voy a decir una cosa. Yo estoy convencida que dentro del gobierno hay personas talentosas que realmente quieren una Sisi como usted. Pero mire, este documento que yo le compartí, sí, es un documento que era un documento interno en realidad, de que nosotros hacíamos análisis de escenarios sobre cuál podría ser el futuro de la Sisi en Honduras. Este documento de la diputada Fátima Mena es un documento que le podríamos llamar profético. Mire, porque es un documento donde ustedes prácticamente copiaron ahí en esta página lo que estamos viendo hoy en día. Este documento lo hicimos a 8 meses del gobierno. Sí, y era para hacer los análisis de los posibles escenarios. Y el documento se llama "Una facción dentro del gobierno de Honduras está saboteando una Sisi independiente en el país". Y cuando hablamos de gobierno, yo creo que hay que darle la responsabilidad. En el gobierno pasado, cuando Maxi, ¿a quién culpábamos? ¿A quién le demandábamos? Al Partido Nacional. Entonces ahora no es algo en contra del Partido Libertad y Refundación, es que ahora, como ellos están en el ejercicio del poder, así como están los privilegios, también están las obligaciones. ¿Y quiénes están interesados, Fátima, en hacer este sabotaje? Este pequeño grupo que representa al gobierno de Xiomara Castro, ¿los han identificado ustedes que están promoviendo este sabotaje para que no venga? Pero yo le quiero decir... No, contésteme esto. ¿Lo han identificado? Bueno, solo las personas que le quitan la independencia, la autonomía y la imparcialidad, las personas que usted que ve, que quieren, eliminan los componentes que van a hacer que el mecanismo sea verdaderamente independiente. Para mí, ellos son o autores intelectuales o son cómplices de querer que la Sisi no venga. Y aquí la estrategia está definida. Este es un análisis interno.
Para nosotros, desde los 8 meses de este gobierno empezamos a preocuparnos, a donde entendíamos que habían, dentro de esta facción de gobierno, ellos buscaban 2 alternativas. El resultado preferible para ellos era tener una CICI decorativa, le hablamos nosotros, o dependiente del gobierno. Es decir, cuando empezamos a ver que en el decreto 04-2022, después de que lo aprobado, empecemos lo grave que era haber puesto la palabra acompañar, entonces nosotros empezamos a entender que ellos lo que querían era limitarle la independencia, la autonomía y la imparcialidad. ¿Por qué este es el mejor escenario para el gobierno? Porque este tipo de CICI decorativa es el resultado preferible porque la promesa de campaña de que Xiomara iba a instalar una CICI la van a poder hacer, pero sin el riesgo de tener una CICI que realmente pueda hacer las investigaciones de forma independiente. Este tipo de CICI, básicamente podemos decir que tiene el nombre, pero sin la sustancia, sin la salida ideal para poder realmente desmontar las estructuras que es la independencia, la autonomía y la imparcialidad. Sin embargo, si no se logra, porque esperaría yo, francamente, que Naciones Unidas no vaya a firmar un documento a donde se le limite la independencia, la autonomía y imparcialidad, porque eso sí sería grave. Eso sí sería grave. Que se presten a traer algo que solo venga a acompañar y que no venga con los dientes. No creo que se arriesgue. No, creo que se vaya a arriesgar la ONU. Así como soy de enfática con el gobierno. Mire lo que les pasó en Guatemala. También soy de enfática con Naciones Unidas. Bueno. Nosotros yo esperaría y yo demando que Naciones Unidas tiene que tener los sellos de garantía del convenio para que realmente sea independiente. Pero la otra apuesta sería que si no se acepta una CICI, que en este caso sería dependiente, que para mí todas las actuaciones desde el primer año de gobierno hasta la fecha, nos dice que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, a través de esta facción, que para mí es la que realmente manda, porque la estrategia la han venido desplegando ellos, no quieren una CICI independiente. Y ahí vimos un poco las declaraciones de Héctor también, orientadas en este sentido. Entonces ellos no van a aceptar y lo que van a jugar es básicamente al desgaste, al querer echarle la culpa al Congreso, a Naciones Unidas, a la oposición y cansarnos. Creo que es importante señalar que es una CICI independiente. Y este documento señala con claridad que hay 4 componentes para garantizar la independencia. Investigar los casos, presentar los casos, seleccionar los casos, seleccionar el personal y el financiamiento de la comunidad. Son 4 componentes que son clave. ¿Y cuál es la estrategia? Y con esto les cierro. Que ellos han utilizado, o que esta facción ha utilizado para que el mecanismo no venga. Y es la estrategia de las demoras y de las píldoras venenosas o confites envenenados que uno podemos decir. ¿Y cuáles son estos 2 componentes? La demora es hacer el proceso lo más lento posible, con el propósito de que poco a poco el pueblo hondureño se vaya acostumbrando a no tener una CICI independiente, con un proceso que básicamente pareciera que no tenemos fin. Y finalmente drenarle el ánimo al pueblo hondureño y a la comunidad internacional y decir que aquí realmente no queremos una lucha independiente. A 8 meses. A 8 meses. A 8 meses se hizo ese documento. Y solo en esa misma línea de pensamiento de la compañera Fátima, les voy a hacer una interrogante a los compañeros, tanto a Alex como al abogado Germán. ¿Por qué cree usted que el doctor Edmundo Orellana renunció al Ministerio Anticorrupción y Transparencia? ¿Por qué cree que usted, el doctor Edmundo Orellana, ya no forma parte de ese circulito de negociación de la CICI? ¿Por qué cree usted? Ese tipo de cosas ya las miraba venir. Hay que hablar la realidad. Él no se iba a quemar diciendo que esos mecanismos se iban a ir prolongando. Y yo le voy a decir, en esa misma línea de pensamiento, Fátima, ¿por qué estamos pensando eso? Porque nos quisieron sorprender en el Congreso con un proyecto de decreto que se quería reforma constitucional y Fátima había metido otro que lo sabíamos porque las Naciones Unidas nos había dicho que no se necesita reforma constitucional para ser un querellante adhesivo, un querellante autónomo. Pero el gobierno metió un proyecto a través de la Pichu que necesitamos reforma constitucional.
cuando no se ocupa y sabían que no existían los votos. Llegamos a 82 votos, si más tengo recordado ese. ¿Es cierto? Sí, 82 votos. Claro, porque los que están hablando ahora que quieren la Sisi votaron en contra de que se fuera la Maxi. Entonces, mire, y mire lo otro, para finalizar. ¿Por qué no fue tomado el proyecto de Fátima en cuenta? Porque sabían que no existían los votos. Y después, cuando nosotros les hicimos las observaciones, que ellos ya las sabían, metieron otro proyecto de decreto que también tenía, mire, los abogados hacen la ley y la trampa, con respeto de mis 3 compañeros abogados, ellos son honestos. Pero hay algunos que meten la trampa, y en el proyecto que volvieron a meter, ya no necesitaba una reforma constitucional, solo mayoría simple de 65 votos, pero metieron también una trampa, en la cual esos personeros que fueran a ser elegidos de Naciones Unidas necesitaban el visto bueno del fiscal. Entonces, por eso, obviamente, no estuvimos de acuerdo. Si necesitamos un mecanismo independiente y autónomo, no necesitamos el visto bueno de esa figura del país. Permítame. Doctor Edmundo Orellana Mercado, ¿ha escuchado lo que dice el diputado Savillón? Usted no se quiso quemar. No se quiso quemar, dice, sobre esta situación de la instalación de la Sisi, por eso renunció a su cargo como secretario de corrupción y de lucha contra la corrupción y transparencia. Usted también ha dicho, doctor Edmundo Orellana Mercado, en los últimos minutos, que definitivamente la Sisi no viene a Honduras. Denos sus argumentos, por favor. Le escucha a don Germán Espinal, el abogado Alex Navas, la diputada Fátima Mena y el diputado Yahvé Savillón. Buenos días, doctor Edmundo Orellana. Muy buenos días. Un placer saludarlo y, por supuesto, a sus invitados distinguidos y adorables amigos y amigas. Mire, en primer lugar, yo renuncié por asuntos estrictamente personales. Sí. Me vi en la necesidad de renunciar porque por cuestiones familiares, personales, no podía continuar, porque tenía urgencias, emergencias, compromisos que eran estrictamente personales. No fue nada en relación con los temas de gobierno. En segundo lugar, sí, en efecto he dicho que no viene la Sisi, pero no dije que no viene en absoluto. Dije que no viene en este gobierno, porque ya no hay tiempo. Los tiempos, los plazos, no pueden cumplirse dentro de este gobierno. Hay mucho trámite protocolario, como por ejemplo aprobar el convenio, que sería en el Congreso Nacional. Luego, Naciones Unidas tiene que buscar las personas, imagino que va a ser un concurso internacional, eso se va a llevar su tiempo. Y luego la instalación, buscar el financiamiento, todo el apoyo logístico, la parte de seguridad, la cuestión de los privilegios e inmunidades de estos funcionarios en Honduras, por lo menos son 2 años para la instalación. Y eso no se va a lograr en este periodo presidencial. Así es que, pero sí tengo la confianza de que este es un reclamo, que siendo un reclamo popular, se va a mantener permanentemente. No importa el gobierno que venga, va a tener en el oído ese reclamo. Ahora, depende qué gobierno venga. Que si viene un gobierno que está en contra de la lucha contra la corrupción, definitivamente no vamos a tener a la Sisi durante este periodo de gobierno. Eso sí, estamos claros. Doctor, mi consulta es, ¿quién estanca? ¿Quién mantiene en el atolladero la llegada de la Sisi en el país? Bueno, yo creo que aquí el tema de la negociación es un tema que está pendiente. Todavía eso no ha terminado, no ha culminado. Ahora que ha trascendido ese documento, entendemos de que se han incorporado nuevos elementos que no estaban cuando yo era parte de la comisión, y por supuesto algunos de ellos están en manos del Congreso Nacional. Pero fundamentalmente, si el Congreso Nacional desease que viniese la Sisi, bastaría con una reforma al Código Procesal Penal. Ya el gobierno está claro que no le puede dar independencia a la Sisi, porque no hay reforma constitucional. Entonces, si no se puede
habrá que entender que la CICI tiene que trabajar paralelamente con el Ministerio Público. Y eso significa utilizar una figura como la del querellante adhesivo, parecidos, para que pueda trabajar con el Ministerio Público. Pero si eso necesita una reforma del Código Procesal Penal, pues bastaría que se reúnan los votos entre Libre y la oposición que está a favor de este tema, y se reforma el Código Penal para introducir esa figura. Y ya quedaría el tema pendiente del gobierno de culminar la negociación, pero ya la reforma está hecha. Entonces yo creo que el Congreso debe adelantarse y presentar ya eso para lograr esa reforma. Con solo eso que tengan ya es un avance enorme. Doctor, antes de darle la palabra al doctor Yahvé Savillón, mejor se lo doy a usted para que usted le pregunte, después le formulo otra pregunta. Muy buenos días, doctor Edmundo. Solo una pregunta. Yo me recuerdo que cuando fuimos con Fátima a visitarlo a su despacho, usted metió un documento al Ejecutivo de un montón de reformas que su ministerio que usted dirigía lo metió al Ejecutivo. Y me recuerdo de que nos daba la observación de que no sabía dónde estaba ese documento y que no sabía ni siquiera si se lo habían entregado a la presidencia, y que obviamente había las observaciones que había ciertos grupos que no tenía interés que ese documento lo conociera en ese momento la presidenta. Entonces mi pregunta es, al fin ese documento ¿qué pasó? Porque después usted salió del ministerio y no sabemos en qué terminó eso. Son realmente 3 iniciativas que nosotros planteamos. Una de ellas era la Estrategia Nacional de Transparencia, la otra era el control interno y el otro es una nueva ley de contratación del Estado. En las 3 cosas me involucré plenamente y solo 2 pudimos culminar durante ese plazo que estuve yo ahí. Quedó pendiente la ley de contratación del Estado, que entiendo que ya está terminada y que está en manos del Congreso Nacional. La Estrategia Nacional de Transparencia fue tramitada a la presidencia, pero como usted dice, no sé finalmente cuál fue su destino, porque no sé si la presidenta finalmente lo llegó a su despacho. Y la ley de control interno es una ley que pretende dar transparencia y prevenir la corrupción dentro de la administración pública, y que fue elaborada con el auxilio técnico de Naciones Unidas y con el ejemplo de muchos países que fueron expertos que vinieron y expertos nuestros que fueron allá a visitarlos para buscar las mejores prácticas. También no sé si finalmente llegó a la presidenta, porque ese documento ya fue presentado prácticamente faltando algunos días para ir medio del ministerio. Bueno, concluyo con usted, doctor. ¿Le interesa el tripartidismo en Honduras, que venga la CICI? Mire, yo creo que los políticos convencidos de la necesidad de que se fortalezca el sistema de justicia en Honduras, tanto del Partido Libre como Liberal, como Nacionalista, Partido Salvador de Honduras, están convencidos de que sí es necesario. Lo que pasa es que hay en este momento grupos de todos los partidos que están concernidos en los temas que atañen a la CICI y le temen a la CICI. Y hay muchos que no quieren que venga la CICI. Y esta gente está impidiendo que venga la CICI. Pone todo tipo de obstáculos para que el proceso avance. Por eso es necesario que gente como el doctor Savillón, como la abogada Fátima, como los demás diputados que están en el Congreso Nacional, que están convencidos de la necesidad de traer una CICI, que han luchado y que han formado frentes para esto y que se han enfrentado a miles de adversidades, hagan lo posible por introducir una reforma al Código Procesal Penal para ya dejar algo
para cuando venga la CICI. Si no viene en este gobierno, no importa, vendrá en el próximo. Y ya está avanzado esa reforma legislativa tan necesaria. ¿Firma la presidenta Xiomara Castro el convenio con la CICI, cree usted? Pues no sé, porque según lo que contiene ese documento final que ha trascendido, allá hay condicionamientos que no creo que se van a poder cumplir, porque muchas de ellas dependen del Congreso Nacional, y usted sabe que en el Congreso Nacional hay un montón de gente que viene de los gobiernos anteriores, que no solamente son nacionalistas, sino de todos los partidos, que están hasta imputados por la UFESIC y ahora la UFERCO, de manera que, y algunos investigados, y ellos lo saben que están siendo investigados, y no les conviene. Gracias, doctor. Muy amable, doctor Edmundo Orellana Mercado, por participar en el Frente a Frente. Yo voy a la pausa y le quiero dar la palabra al doctor Germán Espinal, porque ha estado escuchando atentamente. Y yo sé que lo que viene de opinión suya va a ser bien importante para el programa y para el tema. Pausa. Ya volvemos con Frente a Frente. Gracias a la... Redes Sociales es presentado por La Curazao. Somos parte de tus historias. Esta Navidad llévate tu regalo al crédito con 6 meses de financiamiento gratis con Credi Oportunidad. A través de X, nuestros televidentes opinan. Ricardo Pineda, 3 años y contando. ¿Será que el señor canciller creerá que la gente le cree? La CICI no vendrá y el colmo, Rixi la tendrá de bandera otra vez y habrá hondureñitos que van a votar por ella. Miguel Zelaya opina, como lo dije antes y lo sigo diciendo hoy, el oficialismo no quiere la CICI, trabaja por el mismo camino de la corrupción, denunciando, por ejemplo, tratado de extradición, no se pierdan peajes, el avión, centro cívico, la CICI, etcétera, promesas que no cumplirán, salieron más de lo mismo. Alan Bernardes escribe, existen obstáculos para la llegada de la CICI. La falta de voluntad del Ejecutivo y Legislativo es indicativo de su colusión con la corrupción e impunidad y veo difícil que después de las primarias e internas la ONU vea viable suscribir el acuerdo con un gobierno saliente. Estados Unidos controla las decisiones sobre la CICI, no quieren que investigue a sus protegidos del Partido Nacional y Partido Liberal, pero insisten en usarla para auditar a Libre. La manipulación es evidente. Januario Pineda escribe, es absurdo que Naciones Unidas pida tantos requisitos para la CICI, la MASI llegó sin tantas trabas. El acuerdo debe firmarse ya y que el Congreso asuma su responsabilidad. Opinan a través de X, continúe enviando sus comentarios. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. Somos parte de tus historias. Esta Navidad llévate tu regalo al crédito con 6 meses de financiamiento gratis con Credi Oportunidad. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Hospital Clínica y Óptica Santa Lucía. El mejor. Hoy en tu nota es presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. Nuestro periódico digital tunota.com destaca en su principal portada: Honduras en el ojo internacional por fallos en casos de sustracción de menores. Unas 216 mujeres han sido asesinadas en Honduras en 2024. Destaca también que las lluvias variadas de intensidad se esperan en el norte de Honduras y una hondureña entre la vida y la muerte tras recibir 9 disparos de su expareja. Esta y más noticias las encuentra en tunota.com. Bueno, estas son las medidas esenciales para que me dé su criterio también el doctor Espinal, que aún están pendientes de aprobar o reformar en el Congreso Nacional y que salieron reveladas en este documento que se filtró el fin de semana. Número 1, reformar el Código Procesal Penal. Correcto, ahí está. Es necesario realizar modificaciones para incorporar el mecanismo internacional al ordenamiento jurídico interno.
permitiendo su actuación como acusador privado o querellante autónomo. Derogación o reforma al decreto 117/2019 sobre la inmunidad parlamentaria. 3. Interpretación constitucional del artículo 313, numeral 2, de la Constitución de la República de Honduras, que establece el fuero especial para el juzgamiento de altos funcionarios, que ya también lo introdujo la diputada, tengo entendido, Fátima Mena. 4. Revisión de artículos de la Constitución y el Código Procesal Penal, específicamente el artículo 324 de la Constitución y los artículos 420, 423 del Código Procesal Penal, así como el artículo 28 de la Ley de Municipalidades, que interpretaba los artículos 217 y 19 y 20 del Código Procesal Penal. Esto impedía al Ministerio Público, ¿verdad? Así está contemplado. Al Ministerio Público el comiso y secuestro de documentos de personas involucradas en casos de corrupción. Además, una vez aprobado el convenio para la instalación de la CICI, se requiere implementar una serie de medidas para fortalecer el mecanismo, que estas incluyen la creación de círculos de jueces especializados en casos de alta complejidad, reformulación de agencias del Ministerio Público dedicadas a la lucha contra la corrupción y la criminalidad compleja. Entonces, doctor Germán Espinal, hay que avanzar en estos temas para convencer, tal vez no para convencer, sino para concluir en la firma del convenio con CICI, con por supuesto. Yo creo que el debate y lo que ha estado ocurriendo, sobre todo en este mes de la víspera de la Navidad, la buena noticia es que hay que reelaborar una hoja de ruta para poder compartirla a nivel nacional y a nivel de la comunidad internacional, la posibilidad real de que la CICI sea instalada en la administración de la presidenta Xiomara Castro. Ahora, creo que lo que hemos visto en el debate identifica escollos tanto de tipo burocrático, que es lo que he querido señalar. Por supuesto que lo burocrático en Honduras siempre es mal visto, ¿verdad? Pero no me refiero a las maquinarias burocráticas, tanto en el Banco Mundial, en el BID o en las Naciones Unidas, funcionan rápidas también, pero sí con los datos, los elementos que se han aportado y que con mucha claridad el abogado Alex Naves lo ha planteado, la contribución que nos ha hecho el abogado Edmundo Orellana, que es una persona que sigue puntualmente este tipo de acontecimientos, nos lleva a que, por ejemplo, este requisito del querellante adhesivo, el acusador privado, tendría un escollo, ya lo señaló Navas. Si es un funcionario internacional, tendría la limitación de que no puede hacer elementos de imputación en los casos de corrupción, si así se prueba. O sea que la hoja de ruta para la llegada de la CICI tiene que revisarse, y esto es complejo, no solamente para el equipo negociador desde el Ejecutivo que lidera el canciller Enrique Reina, como para el equipo también de Naciones Unidas, porque cada día se van viendo los elementos puntuales sobre los cuales hay que incidir, porque si no, con la facilidad que los aliados y cómplices de la corrupción sacaron a la MACI, con esa misma facilidad la CICI va a salir de aquí si no se logra fortalecer las capacidades de darle el blindaje necesario tanto en la legislación nacional y en las reformas que son necesarias, porque sí, uno está convencido que no solamente es la firma del convenio y que después se ratifique en el Congreso, y el ambiente de la derecha y bancada del Partido Nacional, hay que decirlo con claridad, los señalados en las otras listas no están conformes. O sea, hay reacciones y, como decía un analista del tema anticorrupción, si un centímetro de poder tengo, ese lo voy a usar para oponerme, y eso lo están usando para oponerse a la venida de la CICI, y esas oposiciones afectadas con intereses particulares están dentro del Congreso Nacional y están también en los medios de comunicación, y eso es lo importante decirlo, que si un actor de estos tipos es afectado, este programa se cierra. Bueno, es extremista el doctor Espinal, ¿va? No, así es. Es extremista, aunque hay personas también que vienen... Y Ramón, hay que explicar también el tema del querellante adhesivo. El querellante adhesivo es una figura que le da facultades de independencia a la misión para poder establecer acciones penales sin necesidad de otros actores, ¿no? Pero yo siempre me he preguntado, ¿quién tiene la investigación? ¿Quiénes tienen
los expedientes de casos de corrupción de alto impacto, por ejemplo, es el Ministerio Público. Por lo tanto, debe crearse una figura híbrida donde el Ministerio Público trabaje directamente con la misión. No lo puede hacer independientemente porque recabar toda esa información, por ejemplo, le va a llevar un tiempo considerable. Mire, en 2016, en enero del 2016, el 20 de enero del 2016 se firmó el acuerdo de la Maxi. En febrero del 2018, 2 años después, se puso en los juzgados el primer caso de la misión. O sea, se tardaron 2 años en formar administrativamente, logísticamente la misión. Por eso creería yo que se firme ahorita el convenio o que en el 2025 se pueda firmar, no quiere decir de que ese mismo año vamos a tener casos de corrupción de alto impacto por la misión. Traer funcionarios internacionales, seleccionar funcionarios nacionales que van a colaborar con este proceso, firmar acuerdos de trabajo con las diferentes instituciones, Comisión Nacional de Banca, Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia. Eso va a llevar un tiempo y al final, a los 2 años, vamos a venir dando los procesos que se van a dar por el Ministerio Público. Y hay que dejar algo en claro, a mi criterio jurídico, sí se necesita una reforma constitucional, no solo una reforma del Código Procesal, y no porque no es admitible el tema del creyente adhesivo dentro del Código Procesal Penal, sino porque hay un recurso de inconstitucionalidad en contra de la Maxi presentado por los imputados en el caso Pandora y en el caso Caja Chica de la Dama, donde la Corte Suprema de Justicia y la Sala Constitucional deja claro que funcionarios internacionales no pueden hacer acciones directas en materia de persecución penal e investigación, porque fue en el caso de que fueron a hacer el incautamiento en la casa del expresidente Porfirio Lobo, y eso hizo que se repitiera el juicio. Para que eso no pase, se necesita una reforma constitucional, que una la presentó la diputada Fátima Mena y otra la diputada Hortensia Zelaya, y que podría ser algo que podría darle las facultades totales a la CICI para poder actuar directamente. Pero es ahí, abogado Alex, que la misma Naciones Unidas hace la siguiente observación, que también tenemos que trabajar en un proyecto de decreto donde se debe reformar, porque dejaron bien ambigua la ley, ¿sí? Reformar artículos del 414, 415, claro. 16 y 17, donde el juzgamiento de altos funcionarios lo dejaron como bien ambiguo, abierto. Altos funcionarios, cualquiera ahora es alto funcionario. E incluso en esa ley que se aprobó, dejaron abierta la discrecionalidad de los entes de justicia a decir quién es alto funcionario y quién no. Entonces, ahí aprovechan esa ventana. Entonces, no habría necesidad de hacer una reforma constitucional si modificamos esos artículos que dijo Naciones Unidas. Y para que no se me vaya la idea y no dejar así en el aire el pensamiento del doctor Edmundo Orellana, dijo, él fue bien claro, que documentos que trabajó su unidad, 2 de los documentos los pasó y no sabe si la presidenta tuvo a conocimiento de esos documentos. Entonces, ahí la tesis es que hay un sector oscuro dentro del gobierno que no le interesa que esta agenda avance. Y yo le voy a decir lo siguiente, y ahí está el abogado Alex Naves que no me deja decir. Un alto funcionario de la Maxi que solo vino a pasear acá, que no hizo absolutamente nada, que boicoteaba los procesos, incluso los procesos de la creación de la Unidad Política Limpia que don Germán estaba dirigiendo ahí. Ese alto funcionario me sorprendió cuando lo miré a la par de la candidata del oficialismo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No me recuerdo, es un mexicano, algo así. ¿Recuerda usted? La cuestión es la siguiente. Entonces, ¿cómo es posible de que alguien que boicoteó, que el abogado Nava sabe, que alguien que boicoteó el trabajo que se estaba haciendo con la Maxi para crear la Unidad Política Limpia, está a la par, lo miro yo, de una de las personas que está negociando el memorándum de entendimiento? Entonces, desde ahí se mira que no hubo una intencionalidad genuina desde el inicio. Si no se hubieran formado comisiones, el abogado Nava estuviera liderando una de las comisiones, el abogado Germán Espinal otra comisión. Hay gente honorable en la Fiscalía, en la Corte Suprema, en el Congreso Nacional incluso, pero cuando yo miro semejante personaje a la par de las que está negociando, ahí dije yo, desde ahí
que concordó más o menos con la fecha que se hizo ese documento, a 8 meses. Desde ahí dije yo, definitivamente no creo que la Sisi venga por esas razones. Bueno, diputada Fátima Mena, usted quería aportar algo también referente a lo que, porque también es cierto, la diputada Fátima Mena propuso esa iniciativa de ley del querellante adhesivo, como también es la que impulsa el proyecto de ley de... Hortensia Zelaya. Sí, no, pero hay otro proyecto de ley de regular la elección de los funcionarios. La eliminación del fuero especial para los Correcto. funcionarios. Y de colaboración las reformas puntuales al Código Penal. Aquí hablan de que quieren hacer un nuevo Código Penal, ya no tienen tiempo. Deben de enfocarse en temas, para mí, anticorrupción, todo lo que tiene que ver los delitos contra la administración pública, en los delitos que afectan a la niñez y la juventud, y las violencias contra las mujeres y los delitos ambientales. No digo que no existan otros temas importantes que deban de abordarse, pero para mí esos son los 4 temas cruciales que este Congreso Nacional le debe respuesta al pueblo hondureño y que deben de, en vez de hablar de un nuevo código, que yo si estuviéramos en el primer año estaría 100% de acuerdo, pero a estas alturas no va a pasar. Y lo que único que están haciendo es dándole tiempo para que sigan sacando los casos de aquellas personas que todavía no han terminado los juicios para que se terminen de blindar con la impunidad. Lo mismo que hicieron con el decreto 93-2021 que tenía que ver con las reformas a la ley del lavado de activos. Más de 300 lavadores de activos salieron en libertad entre octubre del 2021 a el año pasado. Muchos de ellos votaron en el Congreso Nacional. ¿Sí? Muchos de ellos siguen votando en el Congreso Nacional, lavadores de activos que estuvieron ahí procesados por la Maxi UFESIC, y están ahí ahora en el Congreso Nacional votando. Y aquí es a donde yo les digo, mira, y aquí usted sabe que mi indignación es la instrumentalización de nosotros, el activismo anticorrupción, por parte del gobierno y algunos sectores, aquí como una facción del gobierno que podemos verlos tanto en el Ejecutivo como en el Congreso, como en el Ministerio Público, como en la Corte Suprema. Porque desafortunadamente, claro que yo quisiera que nuestras instituciones fueran independientes, claro que yo no quisiera que tuviéramos que tener un escenario de gran corrupción, pero esto es como cuando a un paciente le dicen, ¿sabe qué? Usted tiene cáncer, ni modo, tiene que hacer quimioterapia si quiere tener una oportunidad de vivir. Entonces, en este caso, nosotros como país debemos de reconocer que si queremos recuperar la salud amenazada del pueblo hondureño, necesitamos apostarle a medicinas, pero medicinas que vayan a ser de verdad, no que nos vayan a dar pastillas de harina. Y para que no nos den pastillas de harina, lo que necesitamos es que el mecanismo tenga dientes. Y aquí las reformas que habla el memorándum, ahora este documento filtrado, quedó todavía, yo quien lo filtró, mire, lo felicito, gracias, porque no hacía nada este documento guardado por más de un año en una gaveta del Ejecutivo y que no nos sirviera a los diputados para poder meter presión, al activismo anticorrupción para poder hacer incidencia y para poder meter presión a este gobierno para que se hagan estas reformas. Nos tenían trabajando hacia esto. Yo les comentaba, esto es como que yo gaste un gran platal en ir a hacer exámenes de laboratorio y que nos lo lleve al médico. Este es el diagnóstico de la ruta que tenemos que llevar. Y aquí le puedo decir, uno por uno, rápido, solo voy a hacer rápido. Por favor, porque tengo que ir a la pausa. Mire, Código Procesal Penal, yo presenté este proyecto. Y el proyecto que presentó la diputada Xiomara Hortensia no está planteado bajo los mecanismos de independencia y autonomía que debería de tener la Sisi si viene, porque eso depende de la figura directa del fiscal general. Y vamos a cometer el mismo error con el actual fiscal, con Joel Zelaya, que se cometió con Chinchilla cuando estaba la Maxi. Entonces hay que hacer la reforma al Código Procesal Penal que ya está presentado. La derogación del 116 ya está. El 117, por eso nos costó que ya no le pasen trabajo a la Comisión Anticorrupción del Congreso Nacional, que por cierto aquí está la planificación estratégica de la Comisión Anticorrupción, que yo le puedo decir que en un 90% cuadra lo que la comisión nosotros planificamos en los primeros 6 meses de este gobierno y que básicamente ha quedado estancada por falta de voluntad. La inmunidad parlamentaria ya está dictaminada.
la reforma a la Constitución, lo que habla, son dos proyectos que hablan acá, uno sobre el procedimiento y otro la reforma al Fuero Especial de Altos Funcionarios. Ese proyecto también ya está presentado en el Congreso, pero no nos lo turnaron a la Comisión Anticorrupción y desde el Frente lo estamos apoyando. Luego podemos ver que aquí está, por ejemplo, el que sí está pendiente son las reformas a la Ley de Municipalidades, que ese no se ha presentado. También desde el Frente entendemos que el mecanismo tiene una temporalidad. Yo por eso estaba en contra de que se hiciera una reforma constitucional a donde se pusiera la palabra Sisi. Porque la palabra Sisi, primero, no podemos hacer una reforma a algo que no existe, porque va a tener vida jurídica hasta que lo apruebe el Ejecutivo. Y dos, porque es algo temporal. Creo que algo que hay que recoger son las buenas prácticas de la Maxi y quién mejor que Alex para poderlas compartir. Y yo creo que esta dinámica, que además este documento lo desarrolla, a donde había un acompañamiento activo por parte del mecanismo, trabajando de la mano junto con el Ministerio Público, pero a través de un proceso de selección y de las personas que iban a trabajar. Igual el rescate del circuito anticorrupción. Con todo respeto, pero me pareció una grosería y que este gobierno continuó la dinámica de básicamente liquidar al circuito cuando pues no les pasaban trabajo y jueces calificados los metieron todos en un solo costal que se presta justamente para la justicia selectiva que vemos en algunos casos. Pausa, ya regresamos. Continuamos con más mensajes. Opina un televidente: es absurdo que Naciones Unidas pida tantos requisitos para la CICI. La Maxi llegó sin tantas trabas. El acuerdo debe firmarse ya y que el Congreso asuma su responsabilidad. A través de X, Luis Pérez escribe: la oposición en el Congreso está jugando con fuego al frenar la CICI. El pueblo merece justicia y transparencia, no más bloqueos. La llegada de la CICI es el inicio de un cambio necesario, pero los obstáculos que enfrenta muestran cuán arraigada está la corrupción en ciertos sectores políticos. Rodríguez opina: los que bloquearon la llegada de la CICI durante 3 años ahora la quieren, pero con fines políticos. Buscan manipularla contra libre, no luchar contra la corrupción de verdad. Matamoros también escribe: los obstáculos de la CICI son los que sacaron la Maxi, los que tienen temor de viajar gratis a New York y un montón de excongresistas y actuales. Y hoy con doble cara de que tiene que venir, pero que nunca venga. Escriben los televidentes a través de X. Continúa opinando a través de nuestras cuentas. Bien, continuamos en el Frente a Frente. Esta mañana me ha escrito el licenciado Giovanni Domínguez. Él es el comisionado presidencial de Estrategia y Comunicaciones del Gobierno. Sí. Buenos días. Es importante resaltar, dice Giovanni Domínguez, que cuando vino la Maxi no hubo de parte de OEA ninguna condición ni solicitud de reforma constitucional. Únicamente fue necesaria la firma de un convenio con el Ministerio Público. Esa fue la única exigencia de la OEA. Así de fácil fue la instalación de la Maxi y los honorables diputados Fátima Mena, Yavés Avillón y el propio abogado Navas lo pueden certificar. Ahora, desde el primer día, la ONU ha puesto una infinidad de condiciones conociendo que el gobierno, que es quien promueve el acuerdo, no tiene el apoyo del Congreso Nacional, donde el bipartidismo tiene la mayoría y en donde están la gran cantidad de corruptos señalados internamente. La ONU insiste en pedir reformas sobre otorgarle carácter independiente a la CICI, creo que porque aquí me pone Maxi. Lo voy a leer este último párrafo. La ONU insiste en pedir reformas sobre otorgarle carácter independiente a la CICI, lo que ha sido obstáculo. La presidenta Xiomara Castro, en el último documento que envió a Naciones Unidas, se compromete a firmar el mecanismo de querellante adhesivo y aún así ONU no da luz verde. Doctor. Pero no, consecuente con esto y con los comentarios que hacíamos, es que en el proceso de debate de las dos comisiones y entender también que la negociación no solamente es del Estado de Honduras con Naciones Unidas y que Naciones Unidas en este caso es el que
echa a andar un mandato que le da también a nivel mundial la capacidad de poder incorporar la posibilidad de crear este mecanismo que es además especial y que no ha tenido los resultados que pudo haber tenido en el caso de Guatemala y en el caso de Honduras con la CICI, ¿verdad? Así como fue fácil crearla, así fue fácil para los que fueron afectados por la lucha contra la COVID deshacerse de ella. Y eso es lo que realmente para mí la ONU y la Comisión está tratando de darle el blindaje necesario que esta última, yo diría aventura de lucha contra la corrupción, no caiga con la facilidad con que cayó la MAXI, que bastó la oposición y la amenaza de las imputaciones que se produjeron con el Grupo Pandora y los demás casos que no eran ni siquiera de alto impacto, pero que sí afectaban intereses del liderazgo político para que la MAXI fuera sacada del país. Entonces, eso es lo que hay que blindar en este momento, y el debate apuntaría a eso, a una nueva hoja de ruta que le permita a los negociadores y a los aliados en el Congreso Nacional una lucha frontal para vencer los obstáculos, para aprobar las reformas que sí se necesitan. ¿Quién debe de impulsar esa nueva ruta? No, la Comisión de Naciones Unidas y la Comisión del Gobierno. Sí, yo coincido con el doctor, solamente decirle que Pandora sí era un caso de alto impacto, o sea, que Pandora es el cambio paradigmático de la persecución penal en el país, ¿no? 232 millones de lempiras drenados solo en esa línea de investigación que eran para niños y niñas campesinas, ¿no? Eso es sumamente importante, y que fueron a campañas políticas de los partidos bipartidistas, eso es sumamente importante. Lo otro, decirlo, que Naciones Unidas también juega un rol, ¿no? Y esa sobreprotección que quieren para la misión también ralentiza el proceso, que ha llevado que no haya la total transparencia por parte de ellos para decir esto es lo que necesitamos, y tuvo que ser filtrado ese documento. Naciones Unidas también tiene que hacer su responsabilidad y decir, no queremos la CICI, bueno, entonces se le informa al gobierno de Honduras, y no estar firmando esos documentos que al final ponen en incertidumbre tanto a los negociadores del gobierno como a Naciones Unidas. Y lo último, decir que el doctor Edmundo Orellana se fue del gobierno, pero por un tema personal, ¿no? Y no fue un tema que tiene que ver con no aprobar la ENTA, que entiendo yo que está para entrar al Consejo de Ministros para aprobarlo, ¿no? Que es una estrategia contra el combate a la corrupción y la transparencia. Yo creo aquí, Ramón, que yo creo que todos coincidimos que la CICI es necesaria, pero se tiene que hacer las reformas donde están, es que en el Congreso Nacional, y ahí solo se dice el gobierno no quiere, el gobierno el otro, el gobierno. Sí, pero son todas las bancadas unidas ahí, que son más de 46, creo que tiene ahora el oficialismo, ¿no? Y los demás son opositores que firmaron el acuerdo para sacar a la MAXI, opositores que aprobaron el Código Penal, opositores que aprobaron la ley de lavado de activos, opositores que han implosionado la UFERCO, que eliminaron la UFESIC y y convirtieron a la UFERCO quitándole fiscales, rotando especialistas financieros, y toda esta circunstancia que era ya un sistema de corrupción construido por la MAXI quedó debilitado. Por eso, a mi criterio, creo yo que la reforma que plantea Fátima y otros diputados va encaminada a que hagamos grupos integrados para que cuando estos internacionales se vayan, Ramón, nos dejen algo. Porque nosotros, por ejemplo, teníamos aquí a la fiscal especial que luchó contra el cartel de Cali en Colombia. Se fue, ¿y qué dejó aquí? No dejó absolutamente nada, porque las capacidades que teníamos no eran para que los fiscales nuestros o nuestras leyes eran adaptables para perseguir estos grupos de alto impacto en materia de criminalidad organizada. Entonces, por lo tanto, creo yo que va a llevar un proceso, pero aquí hay que asumir la responsabilidad de cada quien. Y el Congreso Nacional, en este momento, todas las bancadas son las que tienen la responsabilidad de impulsar este proceso. A mí me cuesta, bueno, en cierta parte sí concuerdo con Alex, pero a mí me cuesta creer de que no hayan 65 diputados honestos de 256, porque le paga propietario y suplente. Solo voy a decir algo, diputado. Sí. El ex vocero de la MAXI, Juan Jiménez Mayor, dijo en el anterior Congreso, 70% de los diputados, estamos hablando de más o menos 90, ¿no? 80 diputados están siendo investigados por la MAXI, incluyendo el presidente que en ese momento. Y eso fue lo que le produjo, pues bueno, que la salida de él. La salida. Pero a mí me cuesta
vaya, creer que un Congreso de 256 hombres y mujeres, no hayan 65 en esto. ¿De qué parte entonces? De la voluntad política de agendar algunos temas. Yo sé que todo el pueblo hondureño quiere saber que un nombre y apellido realmente quiénes solo son discursos, porque algunos, también concuerdo con Alex, solo son discursos. Ahí despacharon a la Maxi y realmente quienes realmente quieren aprobar ese mecanismo. Y yo le voy a decir, ¿por qué hay un sector del gobierno que no le interesa este mecanismo? Sencillo. Las Naciones Unidas fue bien claro con nosotros de reformar 2 artículos de la ley de amnistía o pacto de impunidad que le llaman otros, del 4/2022. Y dijo el artículo 4 y el artículo 8. El 4 es que meten en un catálogo, o sea, arropan a un montón de corruptos. ¿Qué tiene que ver corrupción con delitos de persecución política? ¿Qué tiene que ver en ese catálogo transporte de armas explosivas, armas de guerra? ¿Qué tiene que ver con malversación de caudales públicos? O sea, con falsificación de documentos públicos. O sea, ¿qué tiene que ver eso con persecución política? Entonces Naciones Unidas hacía la observación esa, y creo que realmente es justa esa observación. No tiene que ver ese tipo de delitos meterlo como amnistía política. La temporalidad, ahí arroparon, y obviamente esa es una observación que hicieron todo el gobierno del presidente Zelaya. La amnistía política, y eso es un criterio muy personal, el 90% sí están bien dadas, el 90%, porque hubo muchachos que los criminalizaron, yo tengo amigos incluso ahí, que los criminalizaron de forma injusta, está bien, pero arroparon a todo mundo con esa excusa. Y lo otro que también habría que reformar ahí, que nos aseguremos una total independencia, autonomía e imparcialidad del mecanismo. Que ahí también es que, mire, a veces con una palabrita, con un parrafito, meten la trampa. Entonces también por las Naciones Unidas nos decía que hay que reformar el artículo 8. Pausa, ya regresamos para las conclusiones en el programa de hoy. Continuamos con Frente a Frente, gracias a la promoción Raspa y Gana con tus remesas Banrural. Y sé uno de los ganadores de premios al instante. Bueno, estamos en la parte final del programa. Tienen 40 segundos cada uno para que dé sus conclusiones. Y referente a la hoja de ruta, la nueva hoja de ruta que propone el doctor Espinal, comienzo con usted. Bueno, gracias Ramón por estos espacios. Bueno, la población tiene que entender de que también es una responsabilidad del pueblo. La Maxi vino porque el pueblo tomó el rol protagónico y fue cuando se sitió no solo como 30 días casa presidencial que se hicieron huelgas de hambre, sino que marchas masivas de antorchas. Creo que es una responsabilidad. Tenemos muy buenos operadores de justicia, tanto en la Fiscalía como en la Corte Suprema. No dejemos solo a Luis Javier Santos, que prácticamente ahorita está luchando. Hay que darle el apoyo. En el nuevo presupuesto hay que darle el suficiente presupuesto, tanto a Fiscalía como Corte Suprema de Justicia. Hay que hacer los circuitos anticorrupción ya desde ahorita, no esperar que venga la Sisi. Bueno, dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y realmente hay una facción dentro del gobierno hondureño que está saboteando una Sisi independiente. Este documento lo escribimos hace 2 años y medio y yo creo que sigue siendo una realidad. Es urgente que identifiquemos quiénes son las piezas dentro del gobierno que no quieren que venga la Sisi y exigir y demandar que venga. Y quiero cerrar y enviarle un saludo a mi esposo que está de cumpleaños y no puede estar con él hoy en San Pedro, pero te amo tanto que estoy aquí luchando contra la corrupción, amor, que Dios te bendiga. Feliz cumpleaños. Felicidades también, hombre, por supuesto, abogado Navas. Gracias por la invitación, Ramón. Los que están en contra de la Sisi son los mismos que sacaron a la Maxi, los mismos que aprobaron el Código Penal de la Impunidad, los mismos que aprobaron la Ley de Lavado de Activos y que sacaron un montón de delincuentes y corruptos de la cárcel. Esos son los mismos que quieren que no venga la Sisi. Así que esto es una responsabilidad no solo del gobierno, sino de toda la sociedad hondureña para que por fin podamos desentrañar todas estas mecanismos de corrupción que tanto daño le han hecho al país y que han puesto en vulnerabilidad a muchos sectores de esta patria. Doctor. Yo diría que el poder de la corrupción en Honduras es tan grande que rebasa la capacidad del Estado, del débil Estado de Derecho y de sus operadores de justicia. Cuando hablo de una nueva hoja de ruta es para que la población hondureña
comprenda la complejidad de blindar una herramienta esperanzadora para luchar contra la corrupción. ¿Por qué? Porque la corrupción es el mayor obstáculo al desarrollo del país. Honduras se está quedando a la saga de Centroamérica y por lo tanto esta lucha contra la corrupción tiene que tener todo el blindaje necesario y la fortaleza entre la Comisión y las Naciones Unidas. Señores, gracias por estar en el Frente a Frente de hoy. Y gracias a usted, amigo televidente, también muchísimas gracias. Que pasen un feliz y bendecido día. Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo, hemos presentado el foro líder de la televisión en Honduras, Frente a Frente.